El Mesón de la Restauración con el tema hoy, Cristo viene ya. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí. Perdona que te llamemos tan tarde, pero es que ha sido una pasada, está siendo una pasada. Está Dios derramando de su espíritu de una forma poderosa y esperamos que ese ambiente que ha ido envolviendo a cada hermano también te envuelva a ti esta noche, para poder contestar a la pregunta que te vamos a hacer. La pregunta es la siguiente, Miguel. Tomando la reflexión de las 10 vírgenes, ¿tú crees que la Iglesia hoy es consciente del tiempo que está viviendo? Bueno, creo que es una pregunta fabulosa y además con la referencia de un pasaje extraordinario. Este pasaje siempre antes de dar esa respuesta, quiero hacer una pequeña reflexión, simplemente diciendo que este pasaje es el único pasaje, es la única parábola que realmente el Señor dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. La palabra será es una palabra que habla en futuro. Todas las parábolas que el Señor hizo, dice la Biblia, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, es semejante a una red, es semejante a un hombre que en el campo encontró un tesoro. Todo lo habla en presente, pero jamás la única parábola que el Señor ha dicho, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 de ellas insensatas y 5 prudentes. Creo que hay una similitud muy importante, que esa parábola es la única para este tiempo. Las otras creo que han abarcado todos los tiempos desde el Señor Jesús hasta nuestros días. Pero esta parábola es la única que el Señor habla como una parábola futura, la cual se ha convertido en nuestro presente. Y en nuestro presente tengo que decir, y disculparme solamente, nada, unos poquitos minutos. No, sigue, que no hay problema. Bueno, simplemente puedo deciros que hay dos cosas que a mí me han llegado al corazón en este pasaje. Y este pasaje describe que las 10 vírgenes, tanto insensatas como las prudentes, las 10 cabecearon. Y la verdad es que me llama aún más la atención que las 10, no las 5 insensatas, sino las 10 se durmieron. Luego, ¿qué estás diciendo, Miguel? Estoy diciendo que la posición de la Iglesia en este tiempo, no digo de muy pasado, sino hablo de este pasado casi presente. Habla la Biblia que las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Así está escrito en la palabra. Y yo creo que hoy mismo la Iglesia, creo que ciertamente tiene el anhelo con su lámpara encendida. La Iglesia en conjunto tiene su lámpara encendida, pero hay muchas personas que después de haber cabeceado están dormidas. Es entonces que dice la palabra: pero a medianoche se oyó un clamor. Ese clamor que decía: he aquí, viene el esposo, fue el clamor que hizo levantarse y marcó la diferencia entre lo insensato y lo prudente. La diferencia
es que a unas les faltaba aceite y las otras tenían la reposición para reponer el aceite que ya estaba a punto de sucumbir. Creo que hoy la Iglesia no es que no tenga aceite, creo que necesita un depósito, un recipiente en el cual deba de estar preparada, y no solamente con la lámpara encendida y despierta, sino con el recipiente lleno de aceite. Con esto quiero decir que no es suficiente con una manutención. Con esto quiero decir que no podemos vivir tan solamente del culto, tan sumamente y extremamente al borde del límite que estamos viviendo, y nos vamos a incluir, y se salve el que pueda. Estamos viviendo al límite, y el límite es vivir con un culto, es vivir con la dosis diaria para poder acallar las conciencias de las personas que están desordenadas, y con el culto acallan su conciencia. Por eso quítales el culto a ciertas personas y ya no son cristianos. Creo que hoy día lo que necesitamos realmente no es tan solamente tener la lámpara encendida, sino tener el depósito, tener ahí una pequeña vasija para poder encender en el momento cumbre que está muy cercano. Está tan cercano, Eugenio y todos radio oyentes que me están escuchando en este mesón de restauración, tengo que decir que creo que mi vida, y digo esta palabra creo que por primera vez, mi vida es un ejemplo de que creo fielmente que el Señor viene pronto. ¿Y por qué tu vida es un ejemplo de que el Señor viene pronto? Porque realmente hace aproximadamente 30 años, algo más, justamente 35 años, que yo no regreso a mi casa. Esto significa que llevamos 35 años deambulando por el mundo tratando de servir a Dios en diferentes tareas. No tan solamente es que lo haya entendido teológicamente, sino que mi vida es la muestra de que lo que creo lo vivo, y lo que vivo lo creo. Creo que el Señor viene pronto, por eso hemos dedicado nuestro matrimonio al servicio de la bendita obra de Dios. Por eso lo más importante de nuestra vida no ha sido atender nuestra casa con respecto a mobiliarios y cambiar las cortinas y cambiar de muebles. Nuestra intención es que hace 35 años justos dejamos mi compañera y yo la casa y todavía no hemos regresado. Jamás he tenido anhelo de comprar la casa, jamás he tenido deseos de comprarme una casa, porque eso parece ser, en mi mentalidad, como que yo estaba negando la venida del Señor, que estaba muy cercana. Pero tengo que deciros, la venida del Señor está tan cercana que a muchos les va a pillar por sorpresa. Y tengo que decir que a quienes les va a pillar por sorpresa no es a los que están dormidos, porque todas estaban dormidas. Pero el clamor hizo que las prudentes se despertaran, se apercibieran, se prepararan y tenían su recipiente suficiente para poder mantener su lámpara ardiendo. Aun siendo prudentes, no tenían para compartir. Y esto me duele mucho, que aun dentro de las personas prudentes dentro de la Iglesia, apenas tienen para compartir con los demás. Porque dando a los demás, ellos mismos se quedan vacíos. Pero bendita la persona que haya reunido suficientes vasijas para que el milagro de la multiplicación de Dios, si aquella mujer del tiempo bíblico, aquella mujer hubiera tenido más vasijas, hasta el día de hoy no hubiera cesado el aceite.
porque el Dios extraordinario, ese extraordinario Dios, ese olivo verde, sigue dando aún aceite, sigue dando aún aceite. Y Dios quiere rellenar nuestra lámpara, no tan solamente para que alumbre en esta noche, y no tan solamente para tener un pequeño depósito y echar mano en el momento de nuestra salvación, sino para tener un recipiente para poder compartir con tantos insensatos que viven a nuestro alrededor. Y creo que es el tiempo de compartir, es el tiempo que dice la palabra del Señor textualmente: a quienes reparten les es añadido más. Por eso tengo que decir, bendita la persona que se preocupa de estar recopilando aceite para poder compartir a los que viven negligentemente, tan solamente con un vivir diario. Y para mí, yo termino con estas palabras, para mí quisiera estimular a cada uno de nosotros. No es que mantengas la lámpara encendida, no es que tengas un pequeño depósito de aceite, o si eres insensato tan solo tienes la lámpara encendida, pero entre todos nos hemos dormido, entre todos hemos cabeceado. ¿Quién no ha cabeceado? ¿Quién no tiene sueño en medio nuestro, compañeros? Pero tengo que deciros, hay una voz extraordinaria. He aquí el amado viene. Y lo sorprendente es a medianoche. Esa palabra yo tardaría unos cuantos minutos en explicarla. A medianoche fueron cuando cantaron Pablo y Silas. A medianoche son cuando se incrementan los dolores. A medianoche son cuando llegan los problemas más fuertes y en la almohada no te dejan dormir. Pero a medianoche se oyó una voz. Y esa voz, he aquí viene el esposo. Yo digo hoy a medianoche, al comienzo de un nuevo día, he aquí viene el esposo. He aquí viene el esposo, todo lo demás no tiene importancia. Me he encontrado con hombres que se han dado cuenta que lo más importante no es ser tan fieles al trabajo, sino dedicar un poco más de tiempo a la vida cristiana, a la vida de comunión con el Señor. Hoy tengo que llamar la atención a los negligentes para que no tan solamente tengan la lámpara ardiendo. Seguro que serás salvo porque tu lámpara está alumbrando. Pero no es el momento cuando oyes el amado viene de ir a comprar aceite, ni tampoco de pedir a nadie. Es el momento de echar mano de lo que tienes, de la despensa que has guardado. Yo te digo en el nombre de Jesús que es el momento de guardar la despensa, porque aquí el amado viene. Amén. Él viene, hay una voz, y con esto termino, este es el final. Hay algo que hizo levantar a Noemí de los sepulcros del recuerdo de sus antepasados. Y la voz que le hizo levantarse fue precisamente eso, una voz. Que cuando llegó la voz a la tierra de Moab, a una tierra donde se adoraban a dioses extraños, a una tierra donde estaba alejada de su pueblo, de Belén, pero hasta allí llegó la voz. Hasta allí llegó la voz que había llegado el tiempo de la abundancia, que Dios había visitado Belén. Aquella mujer, no dice la palabra que se quitara los vestidos de viudez, no lo dice la Biblia, pero dice la palabra que levantándose, dejó el sepulcro de su marido, el sepulcro de sus dos hijos, y emprendió el camino, un camino nuevo, lleno de ilusión, lleno de esperanza. Salió con marido, salió con dos hijos, pero cuando retornó con la portadora que seguía
seguía la rama de donde vendría el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no vienes tan mal. Hoy llamo al arrepentimiento a las Noemís que se alejaron. No es el momento de llorar por el tiempo perdido, es el momento de levantarte y recuperar, porque lo que llevas es el depósito más glorioso, es el recipiente donde es engendrado la genealogía del mismo Cristo, y ahí, unida a vos, de ahí sale la raíz de David. Tengo que deciros, amigos, no es el tiempo de lamentarnos, no es el tiempo de llorar por la escasez, es el tiempo de levantarnos, porque Dios visita Filadelfia, Dios visita España, y por lo tanto, a medianoche estoy diciendo: he aquí viene el esposo. Amén. Reponed aceite y no viváis escasos. Es terrible vivir en escasez. Es terrible vivir en la casa con el padre del pródigo y no hartarte de cordero. Es terrible vivir en la casa y pasar hambre. Parece mentira que viviendo en palacio y teniendo al Dios de las riquezas estemos viviendo una vida tan pobre en Jesucristo. Pero yo os digo, hay un recipiente que está guardado en nuestro corazón. Hay una redoma que no tan solo retiene las lágrimas, sino que retiene el aceite que nuestro Dios es capaz de multiplicarlo. Si Dios lo hizo en aquel tiempo con aquella mujer para sacar empeño y que a sus 2 niños no los llevaran como esclavos, e hizo Dios el milagro de la multiplicación, ¿qué no hará Dios en esta noche con el recipiente que diga: estoy harto de vivir en escasez? No puede vivir mi lámpara parpadeando, sino que es el tiempo no tan solamente de tener la lámpara llena, sino que tengas recipientes llenos para poder compartir con las personas que están necesitadas. Que Dios os bendiga. Estas 4 palabras, pero salen de mi corazón, y os digo: he aquí el amado viene. Que Dios te bendiga mucho, Miguel. Un abrazo para ti, para tu casa, para tu familia, desde este programa y desde los hermanos Cisco, Fran, Pedro y todos los que estamos aquí, Pedrito, Félix.